Continuamos avanzando por este sencillo tema. Observad que estamos en el árbol en el apartado 3, instalaciones de gas. Las instalaciones de gas permiten la utilización de aparatos que aprovechan la energía calorífica que proporciona la combustión del gas. El circuito de distribución hace llegar el gas a las cocinas y a los calentadores por medio de tuberías que se instalan en la superficie de las paredes. Los elementos que permiten el uso del gas son las conducciones y las llaves de conexión, válvulas de cada aparato. El suministro de gas se puede obtener mediante bombonas o por conexión a la red de gas ciudad. Bueno, pues lo primero importante que tenemos que tener aquí es la estrategia energética que se está siguiendo. Y la estrategia energética que se está siguiendo es coger la energía que está, digamos, concentrada en un gas, por ejemplo, propano o butano, y someterlo a combustión. Nosotros vimos que la combustión era un tipo de transformación química, ¿verdad? Y en esa combustión se libera muchísima energía calorífica. Entonces ese es el objetivo, que se está utilizando el gas, como decía normalmente, butano o propano, estos son los más habituales, se están usando para producir calor. Se ponen en una combustión controlada y esto genera un calor. Y ese calor ya nosotros pues, lo utilizamos, por ejemplo, para calentar el agua en un calentador, ¿vale? Normal y corriente, que se les llama calentadores atmosféricos, o bien para calentar la comida mediante los antiguos fogones, ¿vale? Las llamadas cocinas de gas, etc. Luego nos decía aquí que lógicamente el gas va a ir por todo un sistema de tuberías, como estamos viendo aquí en el gráfico, y que va a haber unas válvulas o llaves de paso, ¿vale? Mirad, el gráfico para entenderlo hay que ir de derecha a izquierda. El gas, ya sabéis, o directamente viene de una instalación externa, como es el caso de gas ciudad, ¿vale? O gas natural. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, gas natural, no estamos hablando de un gas particular en cuestión, sino más bien es una marca comercial, ¿vale? Un término comercial. Pues os decía, puede venir de una instalación externa, que es muy cómodo, pero más caro, lógicamente, o bien puede venir de una bombona, ¿de acuerdo? De butano o de propano. Aquí la diferencia es que el propano es más barato, pero es un gas más pesado y de peor calidad, ¿vale? El que sea más pesado significa que un poquito más peligroso, pero un poquito solo, ¿de acuerdo? Y eso sí, es de más mala calidad y por tanto el rendimiento no va a ser tan bueno y supongo también que el deterioro del calentador pues será más significativo. Pero lo ignoro, supongo. De hecho, como os decía, propano, peor calidad, ¿vale? Es a lo que tenemos que relacionar, pero más barato, ¿vale? Aquí siempre las cosas funcionan igual, es como el uso del gas ciudad o cualquier instalación externa. Las comodidades o las calidades se pagan, ¿no? Entonces, lógicamente, si el propano es más barato, pues es por algo. Pues bien, ese gas entra o bien por el conducto externo, donde vamos a tener un contador, ahora vamos a hablar de ello, o bien por una bombona. Ya sabéis que el gran problema de las bombonas de butano es que tienes que ir cambiándolas cada cierto tiempo y eso supone pues un trabajo extra. Además de que te puedes quedar sin gas y por tanto no poder ducharte con agua calentita, ¿no? Bueno, pues entro a la instalación externa y esta instalación se va a ir llevando, este gas se va a ir llevando a diferentes sitios, como en el diagrama que vemos aquí, en un caso hacia la cocina de gas, si existe, que hoy día es raro encontrar en una cocina este elemento, casi siempre lo que tenemos ya son vitrocerámicas, o bien llevarlo a un calentador. En ese calentador, o al igual que en la cocina de gas, se produce la llama, ahí tenemos la combustión controlada, por supuesto, y esta llama, pues lógicamente produce la energía calorífica, que es lo que nos interesa al final para calentar cosas. Funcionamiento muy sencillo en realidad. Importante, las instalaciones de gas permiten la utilización de aparatos que aprovechan la energía calorífica que proporciona la combustión del gas. Nada nuevo. Instalación de gas ciudad. El gas ciudad se distribuye mediante una red de tuberías enterradas desde el suministrador hasta la vivienda. La tubería que conecta una vivienda a esta red le llama acometida.
al igual que la red de distribución de agua o de electricidad. Nosotros vimos que tenemos la distribución de la calle, ¿vale? Normalmente de carácter público, aunque no tiene por qué serlo, y a partir de ahí se van haciendo distintos enganches, distintas acometidas que llevan a unifamiliares, a casas, a chalets, a bloques de viviendas, etc. Pues aquí tenemos lo mismo, ¿vale? Esta tubería tiene una llave que permite cortar el suministro a toda la vivienda, como sucedía con las instalaciones de agua o las instalaciones de electricidad. Y por supuesto, como ya estáis viendo aquí, en el caso de que el gas venga de fuera, lógicamente, como ya veíais en la imagen, tiene que haber un contador, ¿no?, que nos controle el suministro. Para que la compañía suministradora pueda conocer cuántos metros cúbicos de gas consume cada abonado, instala contadores a la entrada de la vivienda de cada abonado. Aquí observad bien en la imagen que, os la voy a ampliar, observad bien en la imagen que el conteo se hace en metros cúbicos, lo tenemos aquí, ¿vale? Metros elevados a 3, es decir, metros cúbicos. Por otra parte, también deciros algo que venía aquí, que ahora nos lo va a comentar los apuntes, pero lo voy mencionando ya porque también considero que es importante. Cuando habla de las tuberías, nos dice que se instala en la superficie de las paredes. Esto es importante. Las tuberías de nuestra casa, las tuberías que llevan el gas de nuestra casa, deben instalarse sobre la superficie de las paredes, o dicho de otro modo, tienes que tener acceso inmediato a ellas, tienes que poder verlas, ¿vale? No van empotradas. Eso es por cuestiones de seguridad. Imaginaos una tubería por vuestra casa, pues, de gas, conduciendo el gas por dentro de las paredes. Si hay un escape, eso tú directamente no lo vas a percibir, no va a ser fácil medirlo en el caso que pudiera hacerse un control general de gas, ¿vale?, por parte de la compañía suministradora o terceros, y por supuesto pues puede terminar provocando un incendio. Imaginaos, ¿no?, que tenéis, si se diera el caso, una tubería que conduce el gas dentro de una pared y por ahí hay un escape de gas y esa pared se va llenando de gas y eso puede provocar lógicamente una explosión o un incendio. Entonces las tuberías por la superficie, por fuera. Las tuberías de la instalación son de cobre y deben ser vistas, esto es lo que os mencionaba, no empotradas en la pared, por razones de seguridad. Es importante que los lugares donde se queme el gas estén bien ventilados, siendo necesaria la instalación de rejillas que permitan el paso de aire. Bueno, lógicamente es importante al producirse una combustión que necesita oxígeno, necesitas ventilación, ¿de acuerdo? Si tú, por ejemplo, hicieses la la combustión en una cocina cerrada e imaginad que cometéis la locura, como antiguamente algunas personas hacían, de utilizar esto para calentar una casa pequeña, calentar una cocina y lo dejas encendido durante horas y cerrado todo, bueno, eso es peligrosísimo, porque estás perdiendo todo el oxígeno, estás metiendo monóxido de carbono, estás metiendo otros gases residuales y puedes morirte, ¿no? Es un poco lo que sucede similar con las chimeneas cuando tenemos una chimenea encendida durante horas y todo cerrado, ¿vale? Eso es muy peligroso. Instalaciones mediante bombonas de gas. Estas instalaciones son más sencillas y baratas, aunque presentan el inconveniente de que hay que cambiar las bombonas cuando se consume el gas de su interior. Lo que decía es el gran inconveniente, ¿no? Es más barato, pero tienes que ir cambiándolo cada cierto tiempo. Las bombonas se conectan a las tuberías de cobre a través de un tubo flexible, el que tenemos aquí. En el extremo del tubo hay un regulador, que es un dispositivo que mantiene la presión del gas constante y que presenta una válvula que permite abrir o cerrar el paso de gas. Es decir, si nos vamos a la imagen de aquí, nosotros vamos a seguir teniendo llaves de paso, como era en el caso del agua, ¿de acuerdo? O también las propias llaves de paso eléctricas que hay, ¿no?, que teníamos a la entrada de la casa. En las llaves de paso, pues normalmente, en el caso de que venga de una instalación externa, por ejemplo en el gas ciudad, la llave de paso suele estar junto al contador, ¿vale? Y la llave de paso, en el caso de la bombona, es la válvula que tiene arriba simplemente. Eso ya lo sabéis. Vamos a hacer estas actividades. La primera, las tuberías de gas en la vivienda deben de ir empotradas por motivos estéticos. ¿Verdadero o falso?
Esto, por supuesto, es falso. ¿Cómo que por motivos estéticos? Cuando hablamos de instalaciones de electricidad, de gas, de agua, de cualquier tipo, los motivos estéticos quedan al final del todo. Y acabamos de ver arriba que las tuberías no van empotradas, no van ocultas, sino deben de ir en nuestro hogar, como nos indica aquí, deben de ir por la superficie, por motivos de seguridad. La siguiente. La cantidad de gas que consume cada abonado de gas ciudad se mide en litros mediante unos contadores conectados a la entrada de la vivienda. Bueno, pues recordad cositas que hemos leído por aquí o que yo he mencionado de la imagen. Muy facilito. ¿Verdadero o falso? Esto es falso, ¿de acuerdo? Aunque aquí nos ponga que es incorrecto, es una errata, está mal programado, ¿vale? Es falso. No se mide en litros, se mide en metros cúbicos. Lo teníamos aquí en la imagen, ¿vale? La última. El uso de bombonas en la instalación de gas no presenta ningún inconveniente. También es muy facilito. Pues esto, por supuesto, es falso. Claro que presenta un inconveniente. El inconveniente que presenta es que hay que sustituirla cada vez que se consume el gas de su interior. Por tanto, en casa normalmente tienes que tener 2 bombonas, ¿vale? Porque es que si no vas a estar días sin agua caliente, ¿verdad? Por tanto, ese es un inconveniente, yo considero que es un inconveniente grande. Mira, vamos a echar un vistazo a la curiosidad que nos interesa. Dice, el interior de la bombona de butano. Bueno, observad, aquí tenemos las partes que se han mencionado arriba, ¿vale? Ya sabéis que por aquí sale el gas y nos interesa ahora el interior, ¿de acuerdo? No penséis que el interior de una bombona de butano o de propano, que es casi igual, ¿vale? Para este caso, es todo gas. Aunque nosotros estemos hablando de gas porque en condiciones normales está en estado gaseoso, en realidad estas bombonas están mayormente licuadas. El gas aparece en formato licuado. Se va que, por ejemplo, en el caso del butano, el 85% del volumen va a estar en líquido, mientras que la parte superior, solo un 15%, va a ser vapor, que ese es el que nosotros vamos a ir utilizando. Cuando dice vapor, en realidad debería decir estado gaseoso. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está licuado? Bueno, el gas está licuado porque en la bombona de butano está a una enorme presión, hay muchísimo gas concentrado ahí dentro. Y por tanto, esa concentración tan potente hace que aparezca en formato líquido. Pero hay una parte que se queda para que esté en estado gaseoso. Nosotros, cuando abrimos la válvula y se utiliza, ¿vale? Al abrir la válvula y abrir alguna de las llaves que tengo aquí para dar paso al gas, pues el estado gaseoso, ese gas en estado verdaderamente gaseoso va subiendo por aquí. Y por tanto va disminuyendo la presión. Y al disminuir la presión interior, poquito a poco se va transformando el estado líquido, ¿vale? Ese gas licuado se va transformando en estado propiamente gaseoso, ¿no? Como menciona aquí en vapor. ¿Sabíais eso o no? Es que muchas personas piensan que es solamente gas lo que hay ahí, pero no. Si tú coges una bombona de butano y la mueves, escuchas que hay algo en su interior que rebota. Y no es el gas, es el líquido, ¿vale? Si fuese gas no escucharía rebotar porque el gas siempre está extendido por todo el volumen, ¿no? Que pueda ocupar. Eso es líquido. Nos lo indica aquí brevemente, sin explicar mucho. Dice, como se ve en la imagen, la bombona contiene el gas licuado. El gas se licúa a alta presión, por lo que debe de estar en un recipiente de material muy resistente como el acero. Claro, es que está el gas a muchísima presión. Si tú eso lo metes en un recipiente que no tiene mucha resistencia, ¿vale? Pues se filtraría el gas, se terminaría escapando, terminaría haciendo fisuras. ¿De acuerdo? Cuando se abre la válvula y el regulador, el butano, el propano, si se da el caso, líquido, vuelve a regasificarse para ser utilizado. Es decir, como os decía, que a medida que por aquí va saliendo gas, va bajando la presión y poquito a poco el líquido va pasando a estado gaseoso. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Apartado 4.
Instalaciones de climatización. La climatización consiste en crear unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas para la comodidad dentro de los espacios habitados. Es decir, cuando nosotros hablamos de climatización, estamos hablando de poner el aire que hay dentro de nuestras casas en las condiciones más óptimas para nosotros. Y poner ese aire en las condiciones más óptimas para nosotros no es solo una cuestión de regular la temperatura, sino también podríamos hablar de regular la humedad o, por supuesto, de la propia limpieza del aire. Por tanto, la climatización comprende la calefacción o climatización de invierno y la refrigeración o climatización de verano, pero también aquí podríamos considerar los humidificadores, por ejemplo, ¿vale? En este caso, en estos apuntes, solo se va a centrar en la climatización relacionada con la temperatura, ¿vale? Es decir, calefacción y refrigeración. Factores que influyen en la climatización de las viviendas. Las viviendas actuales presentan una serie de elementos que influyen en la climatización de su interior. Encontramos los siguientes factores. Estos son los más importantes, ¿vale? La temperatura exterior, la radiación del sol y propiamente la ventilación del lugar. Respecto a la temperatura exterior, pues tenemos que las paredes que separan el interior de las viviendas con el exterior no son completamente aislantes al paso del calor y del frío, aunque pueden aislarse convenientemente, ¿vale? Lógicamente las paredes no crean un aislamiento perfecto del exterior. Aquí hay paredes de mejor calidad y de peor calidad y por supuesto el grosor de las mismas. También podríamos hablar del caso de las ventanas, ¿no? Las ventanas, lógicamente, son un paso térmico entre lo que hay fuera de nuestra casa y lo que hay dentro, ¿vale? Y para luchar contra ese paso térmico, para aislar nuestras viviendas, pues en las ventanas a veces se utiliza, hoy día más comúnmente, el doble acristalamiento. O también una cosa muy efectiva es colocar dos ventanas correderas una detrás de la otra, habiendo un espacio intermedio entre ambas. Entonces ese espacio intermedio hace un doble aislante, ¿de acuerdo? Muy significativo, es como, digamos, esto es como un doble acristalamiento, pero a lo bestia, ¿vale? Y es muy eficiente. Pero claro, como os digo, nosotros no estamos completamente aislados del exterior. Entonces, es muy sencillo. Si fuera hace mucho frío, pues eso se va a transmitir a nuestra casa, ¿vale? Simplemente. O al revés, como ahora vamos a tener en verano. La radiación solar. Las nuevas técnicas de construcción han favorecido el empleo del cristal. De esta manera, el incremento de temperatura en el interior es considerable en verano, por el efecto invernadero, favoreciendo la instalación de equipos de refrigeración, aire acondicionado comúnmente conocido, ¿no? En cambio, ese incremento de temperatura es favorable en invierno, disminuyendo las necesidades de calefacción. Aquí lo que nos está mencionando, ¿de acuerdo?, es que lógicamente el sol, en lo que son nuestras temperaturas, pues evidentemente va a tener una gran influencia. Pero también esto hay que conectarlo, como ya estaba adelantando antes, a los cristales. Porque los cristales, cuando llegan los rayos solares, producen el efecto invernadero. Y eso hace que la estancia se caliente bastante más. Esto en verano es un problema, porque cuantas más ventanas tengo, más calor voy a tener en el hogar, ¿de acuerdo? Y por tanto, cada vez es más y más necesario instalar, como menciona aquí, equipos de refrigeración, los que comúnmente decimos aire acondicionado. Pero ese fuerte calor que nos dan los cristales en verano también son una ventaja en invierno, porque los rayos de sol que nos llegan en invierno, por ese efecto invernadero, ayuda a calentar un poquito más la casa, ¿vale? Entonces, pues tiene su ventaja y su inconveniente según la estación del año. Por último, respecto a la ventilación, la necesaria introducción de aire exterior en el edificio para ventilarlo puede modificar la temperatura interna de este, lo que puede suponer un problema cuando el aire exterior está a temperaturas más bajas de las requeridas en el interior, evidentemente, ¿no? También. Esto sobre todo lo notamos en invierno. Abrimos las ventanas para que la casa se ventile y después de un rato hace un frío tremendo.
Como resultado, ¿qué hacemos en invierno? Tener las ventanas casi todo el tiempo cerradas. Que no es bueno, ¿de acuerdo? Porque necesitamos aire limpio, aire regenerado, lleno de oxígeno, etc. Clasificación de los sistemas de climatización. Recordad que aquí nosotros solamente, desde este punto, estamos hablando de calor, ¿vale? No estamos teniendo en cuenta la humidificación y otros sistemas, ¿de acuerdo? Relacionados con la climatización, sino solamente hablamos de calefacción y de refrigeración. Clasificación de los sistemas de climatización. La climatización puede ser unitaria, con un aparato que produce y emite su energía térmica. Este es el caso habitual, por ejemplo, el aire acondicionado que normalmente ponemos en casa. Pero la climatización también puede ser centralizada, en la que un aparato produce o recibe la energía térmica, ya sea calor o frío, y la lleva a las habitaciones a climatizar por medio de conducciones y se emite por medio de emisores. Las características de estos sistemas son las siguientes. Bueno, ahora pasamos un poquito a verlos, pero en líneas generales os digo, una climatización unitaria es el aire acondicionado que tenéis en una habitación. Y centralizado, como ya indica su nombre, es que tienes un gran aparato centralizado en algún sitio de la casa y ese aparato produce el calor o el frío y se distribuye a lo largo de conductos, de tubos, a diferentes habitaciones de la casa. Vamos a ver la climatización unitaria. En calefacción se emplea, por ejemplo, con chimeneas, diferentes tipos de estufas, ya sean de carbón, de gas butano, eléctricas. Para la refrigeración lo más conocido es el llamado climatizador o acondicionador de ventana. Mirad, los acondicionadores de ventana no suelen usarse en España, en especial en Andalucía, pero son habituales en otros países. Lo que aquí es muy frecuente encontrarse son los aparatos de aire acondicionado tradicionales, ¿vale? Mirad, aquí tenéis, os iba a decir respecto al aire acondicionado, pero lo tenemos acá. El aire acondicionado de ventana, ¿de acuerdo? Como su nombre indica, se coloca en la propia ventana y es un aparato, un único aparato que permite, como estamos viendo aquí su funcionamiento, la transformación, ¿vale? El paso de un aire haciéndolo caliente o frío según cómo esté funcionando. Y se coloca en la misma ventana, como estáis viendo, aquí está la pared. Esto no es frecuente, ¿verdad? En España lo podemos comprar, se vende, por ejemplo, en MediaMarkt, pero no es el uso de refrigeración o de calefacción que nosotros habitualmente usemos. Estos sistemas presentan inconvenientes, ¿vale? Se refiere a los sistemas unitarios. En calefacción, cuando hay combustión, carbón o gas, por ejemplo, es necesaria la entrada de aire para la combustión, aire proveniente del exterior, que está frío y que enfría el ambiente a calefactar. Claro, esto lo tenemos en una chimenea, ¿no? Una chimenea necesita que entre aire, si no, no puede funcionar y necesita que entre aire de fuera, aire que va a estar frío, porque las chimeneas las usamos en invierno, por tanto hace que el sistema no sea tan ideal como nos gustaría. En la climatización de verano, los aparatos unitarios de refrigeración no suelen tener un buen control de la humedad, por lo que pueden dar ambientes húmedos en los locales. En ambos casos, ya sea calefacción o refrigeración, los aparatos pequeños tienen menores rendimientos que los grandes, por lo que la suma de varios de ellos para distintas habitaciones pueden consumir más energía que uno solo, más potente para todos ellos, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que yo tengo dos habitaciones cerca y un pasillo que las separa. Y yo tengo un aire acondicionado pequeño para una habitación y un aire acondicionado pequeño para la otra. Bueno, desde un punto de vista de aprovechar la energía, es más conveniente poner un solo aire acondicionado en el pasillo, que al final va a hacer un mayor rendimiento. Pero yo aquí establezco diferencias, y es que si tú tienes aire acondicionados unitarios, ¿de acuerdo? Uno para una habitación y otro para otra, sí, el consumo va a ser un poquito mayor. Pero tú vas a usar el aparato cuando te interese. Si no hay alguien en la segunda habitación, no lo enciendes, por tanto por ahí ya te vas ahorrando dinero. Pero no solo eso, sino que también se pueden regular las temperaturas como queramos, ¿verdad? Así que estamos viendo que sí, los sistemas unitarios
Tienen inconvenientes, pero también tienen ventajas respecto a lo que vamos a ver ahora, la climatización centralizada. La climatización centralizada nos menciona que los sistemas más sencillos para calefacción constan de una caldera y de una red de tuberías que lleva el calor a los aparatos terminales, generalmente radiadores. Esto también podría ser para el frío, ¿vale? Solo nos está mencionando el caso de calefacción de calor, pero también para aires acondicionados de frío. Bien, aquí de hecho, en refrigeración existen aparatos que tienen una parte que comprende el compresor y el condensador que se sitúan en el exterior de la vivienda y uno o varios evaporadores que se colocan en las habitaciones a la climatizar. Sistema partido múltiple o multisplit. Bueno, vamos a explicar esto un poquito. Aquí se ve claro. Todos conocemos perfectamente cómo funcionan los aires acondicionados habituales, ¿no?, que tenemos en el hogar. Hay dos aparatos. El aparato de fuera, que es el compresor condensador, y el aparato de dentro, que normalmente lo llamamos nosotros split, y aquí se le llama evaporador, que es un nombre más técnico. En el caso de la climatización centralizada, simplemente lo que vamos a tener es uno o dos compresores condensadores, podrían ser más, ¿vale? Pero en una vivienda 2 ya es una vivienda muy grande. Un compresor condensador más grande de lo normal y también vamos a tener una unidad central, ¿vale?, que es la que les refrigera, y luego esto, toda una serie de conductos que están llevando ese frío que se genera aquí, o calor, según el caso, lo están llevando a las diferentes habitaciones del hogar. Por eso se le llama climatización centralizada, porque el que produce el calor o el frío está centralizado en un sitio. ¿Bien? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En líneas generales, si tienes una casa grande, en líneas generales esto te ahorra bastante dinero respecto a los sistemas unitarios. Suelen tener, de hecho, nos adelantamos, ¿no? Creo que viene aquí, dice, suelen tener mejores rendimientos que los aparatos unitarios, pero carecen de falta de control de la humedad ambiente y que también normalmente no puedes controlar el frío que te entra a cada habitación. Es decir, no puedes regular si quieres más frío o más calor, sino lo que tú decides, lo que tú centralizas, pues es lo que sale, ¿de acuerdo? Si lo pones, por ejemplo, en veranito lo pones a 22, 23 grados, pues eso es lo que tiene que ir llegando a todas las habitaciones. Importante, la climatización puede ser unitaria, un aparato produce y emite su energía térmica, o centralizada. Un aparato produce la energía térmica que se distribuye por conducciones hasta varios emisores situados en diferentes habitaciones. A continuación aquí os habla de que si queréis profundizar hay una infografía, no está activa, no funciona. Tampoco es necesario, así que no os preocupéis, ¿bien? Bueno, pues vamos al siguiente apartado. Mirad, esta parte del aire acondicionado, el cálculo de frigorías, no la vamos a ver porque el compañero Pedro ya nos dijo, como adelanté días atrás, que todo lo que esté relacionado en este tema con problemas de física no se ve. Lo que está relacionado con problemas de física en este tema, todo es este trocito de aquí. Entonces, no lo vamos a ver. Pero sí quiero que os quedéis con la siguiente idea, ¿vale? Que nosotros para medir la potencia de un aire acondicionado la medimos en frigorías. Cuanta más frigorías, FG minúscula, tiene un equipo de aire acondicionado, más potencia tiene. Y que lógicamente nosotros tendremos que poner un equipo más o menos potente en función de un cálculo que nosotros hagamos en la habitación, si va a ser un sistema, ¿de acuerdo?, de calefacción unitario o de refrigeración, o bien a nivel de todo el hogar, si va a ser un sistema de carácter centralizado, ¿no? Así que recordad, las frigorías es para medir la potencia de los aire acondicionados. Y que luego esas frigorías necesarias pues, van a depender de varios factores, como yo os decía, la superficie o el volumen de la habitación u hogar que quieres acondicionar, la altura del techo, que está lógicamente relacionada con ese volumen, a mayor altura, más volumen. También la temperatura exterior, no es lo mismo que vivamos en Andalucía a que vivamos en el País Vasco, ¿verdad? Allí necesitarán menos frigorías. Si hay superficies acristaladas o no, la orientación de la habitación, etc. Pues esa es la parte que nos interesa de aquí, ¿vale? Con esto pasamos a otras instalaciones, pero lo hacemos en el siguiente vídeo, que será el último.